México yo no tengo la menor duda y... Esa es una muy buena pregunta, Fernando. Sí, pero se me enojan, se me enojan. Bueno, el mejor mexicano nacido en México, Julio César Chávez, Chito. ¿Y quién lo derrotó? Bueno, ya se lo derrotaron. Volvemos a Castaños. A ver, expliquen, porque nada más ustedes saben. Pero creo que el padre o la madre o los dos de Óscar de la Hoya fueron nacidos en México, ¿no? Efectivamente, sí. El mejor mexicano en la historia de México, pero no nacido en México, es Óscar de la Hoya. Definitivamente. Y creo que por mucho, lamentablemente, yo sé que... Lo demostró. No, lo demostró. Los títulos que ganó. Chito, y la gente que derrotó. Exactamente. Y le decían el niño de oro, Chito, el Golden Boy. Yo difiero de que ese apodo a Óscar de la Hoya. Óscar de la Hoya le pusieron Golden Boy porque ganó una medalla de oro en las Olimpiadas. En el 92 en Barcelona. Entonces, a todos los que ganan medalla de oro, a George Foreman también, pues es el Golden Boy. Entonces, además, ese usurpó el nombre. Ese nombre es de un gran peleador que no ganó un campeonato mundial, pero peleó con los mejores en sus tiempos, en los 50. Así es. Se llamó, mejor dicho, Art Aragón. Aragón. De Golden Boy, pero él sí fue el Golden Boy por todo lo que pasó con él. ¿No sería que por la forma tan secuencial que tuvo de ganar la medalla olímpica en Barcelona en el 92 y con solamente 11 peleas profesionales ganar el campeonato del mundo? Muchacho maravilla, muchacho dorado. Lo de Golden Boy fue antes, cuando empezó su carrera profesional. Y Art Aragón fue un Golden Boy en toda la extensión de la palabra. Artista de cine se hizo. Artista de cine, fue actor, acompañó a las mejores actrices divas de su tiempo, como fue Mamie Van Doren, Jane Mansfield y Marilyn Monroe. Nada. Casi nada. Casi nada, de veras. Y fue muy controversial, muy polémico. Inclusive lo acusaron de que arreglaba sus peleas, cosa que nunca le comprobaron. Pero él fue el verdadero Golden Boy de California. Él nació en Nuevo México, pero se hizo boxeador y vivió toda su vida en California. Así es. Entonces, fue un ídolo. Inclusive creo que fue el primero en pesos chicos que ganó arriba de $100,000. Una pelea que tuvo contra Carmen Basilio. Así es. Entonces, eso de Golden Boy de Óscar de la Hoya, pues que me perdone, pero no es el Golden Boy. El Golden Boy se llama Art Aragón. Bueno, sí, pero mire, tal y como dice el licenciado de la Mora, ¿no? También se le llamó el Golden Boy porque en las Olimpiadas de Barcelona fue el único estadounidense del equipo olímpico en ganar la medalla de oro. Y luego después, toda su carrera que vino después. Art Aragón se distinguió mucho en la cuestión cinematográfica, hizo muchas películas, pero como boxeador dejó mucho que desear. Sí peleó con los mejores en su tiempo. Pero no ganó ni un campeonato del mundo. Y le ganó a un campeón y peleó con los mejores exacto, pero no ganó. Le ganó a Joe Carter. Sí. En una pelea de 10 rounds. A 10 rounds no era campeón, le ganó a Lauro Salas de Monterrey. También. Y peleó con algunos. Y sí tuvo buena carrera. No ganó algunos, con los mejores en su tiempo. Pero si lo comparas... Carmen Basilio. Óscar de la Hoya, en su carrera, ganó 10 campeonatos mundiales. Sí, claro. Fue campeón del mundo en 6 diferentes divisiones. Que le pongan Golden Boy número 2, pero no es el 1. Sí, es que en ese entonces sí llamó muchísimo la atención por el hecho de que Estados Unidos ya tenía tiempo y todavía está en esta fecha de que ya no gana muchas medallas de oro en las Olimpiadas en el boxeo, Mario, porque se hacen profesionales luego. Hay mucho dinero en el profesionalismo. Claro. Entonces ya es una rareza de que un boxeador norteamericano gane la medalla de oro. Y allá en el 92, pues la verdad fue una atracción brutal. Aparte de que no nada más ganó la medalla de oro, un muchacho simpático, un muchacho carismático, hablaba los 2 idiomas, latino. Eso era Art Aragón también. Bueno, sí. Simpático, carita. Pero no ganó medalla de oro. A ver, ¿usted por quién vota? ¿Por Cuauhtémoc Chito Rodríguez o por Fernando Laurel? Un campanazo aquí, toca yo, ¿no? Porque está buena la discusión. Sí. No, yo no voto por nadie, pero ¿a quién se le llamó Golden Boy primero? Sí, primero a él. Sí. Entonces, sí. Ahora, el otro lo usurpó. Lo usurpó.
Y yo quiero hablar de Niño de Oro. También fíjese que hubo un peleador venezolano, Jorge Linares, buenísimo, y también le decían el Niño de Oro. Y él ni siquiera ganó una medalla de oro en ninguna olimpiada, pero fue un gran boxeador. Pero son apodos que le ponen. Pero en esta ocasión, este muchacho, Oscar de la Hoya, la verdad, es todo un espectáculo. Toda su carrera extraordinaria de principio a fin. No hay duda de eso. Empresario, un hombre que ganó 6 campeonatos mundiales en 6 categorías distintas. Hay una cosa muy interesante, Chito. Cuando él se hizo... Fueron 17 defensas de su título, ¿no? Sí, entre todos, sí. Ganó 10 títulos. 10 títulos. Sí. 10 títulos en 6 categorías. En 6 categorías diferentes de peso, claro. Así es, efectivamente. Ahora, licenciado de la Mora, fíjese una cosa. Él siendo amateur, viniendo de las Olimpiadas, Bob Arum le extendió un contrato por 5 peleas a un jovencito que todavía no se sabía. Obviamente, cuando hay un medallista de oro, la probabilidad de que se llegue a... Que sea medallista, no de oro, nomás con que sea medallista. Sí, va a efectivamente. sobresalir en lo profesional. Entonces puede sobresalir, pero le extendieron un contrato de $1 millón. Un jovencito de 21 años y ya tenía ese contrato en las manos. Por ahí a veces hubo mucha controversia, cómo se arriesgó Bob Arum. Bob Arum, uno de los promotores más grandes en la historia. Él dirigió a Muhammad Ali. Siendo el más grande. Sí, al más grande. Pero yo les ponía el ejemplo de los caballos de carrera, licenciado de la Mora. Muchas veces cuando hay una yegua ganadora que se apareó, lo aparearon con un caballo ganador. Con un secretaria. Con secretaria. Qué linda película, se la recomiendo. No, yo vi el documental. La televisión, vi la carrera de cuando ganó Bueno, ganó las 3. Ganó las 3, pero la última que sacó boqueteó. 17 cuerpos de ventaja. Una preciosidad del Secretariat. No. Le recomiendo Secretariat. Es secretario, yo creo, en español. Secretariat, así. Sí. Para mí es el número 1 de todos los tiempos. Y ha habido un chorro de buenos caballos. En una ocasión nos salimos del tema, Chito. Lo querían comparar con un deportista al caballo. Y la verdad, por lejos, el caballo había hecho mucho más méritos para superar a todos. Varios cuerpos de ventaja. 17 cuerpos de ventaja. Comparado. Ah, sí. Bueno, entonces cuando va a tener la yegua, pues un potrillo, todavía sin nacer, todavía no saben cómo va a ser, vale $1 millón. Así es. Porque la probabilidad de que llegue a ser un gran caballo es muy grande, así de la olla. Lo firmó Bob Arum pensando que iba a ser una gran figura y efectivamente lo fue. ¿No se equivocó? No se equivocó. Y luego, con el tiempo, dejó a Bob Arum. Se convirtieron, ya con mucho tiempo después, cuando dejó de ser boxeador Oscar de la Hoya y entró a ser promotor. Fue promotor de Canelo. Fue al principio. Fue al que se lo trajo para acá. Sí. De hecho, al principio, cuando Canelo fue firmado por Golden Boy Promotions, Canelo tenía por ahí un contrato con un promotor de la Florida, por un cubano. Por ahí estaba medio escondido ese contrato y al final de cuentas, en ese entonces no sabían hasta dónde iba a llegar Canelo. Cuando lo agarró Oscar de la Hoya y empezó a sobresalir y a ganar campeonatos, el cubano sacó el contrato y le costó al Golden Boy unos milloncitos de dólares. Pero este muchacho, sus 6 títulos en 6 distintas divisiones de peso, lo ponemos como el segundo boxeador que ha logrado más campeonatos en más distintas divisiones. El que más ha ganado, Chito, amigos de la audiencia, licenciado de la Mora, ha sido Manny Pacquiao. Manny Pacquiao ha ganado el campeonato en 8 distintas divisiones de peso. Por cierto, fue la última pelea que tuvo de la Hoya con él, que por cierto le dio una paliza. Madriza. Pero fíjese lo que pasó ahí. Estaba al final de su carrera también de la Hoya. Bueno, sí, ya no estaba en su apogeo, pero lo que sucedió que de la Hoya bajó mucho de peso para enfrentarse a Manny Pacquiao. Había una diferencia. Pero sin embargo, ves tú la pelea y se ve muy superior de peso de la Hoya a Pacquiao. Bueno, es que de la Hoya bajó porque él era mucho más grande. De la Hoya ganó el campeonato de los superplumas y se fue hasta los medios de los 160. Y estando
en la categoría de los pesos medios, tuvo que bajar de las 160 a las 147 para enfrentarse a Manny Pacquiao. Mucha bajada de peso. No, bajó demasiado. Estaba tan demacrado Oscar de la Hoya, deshidratado completamente, y la verdad que fue una felpa la que le dio Manny Pacquiao. Le dio una paliza, y ahí surgió la figura de Manny Pacquiao. Y Manny Pacquiao creo que llevaba 8 peleas consecutivas ganadas antes de pelear con De La Hoya. No, ya venía en ascenso, ya venía encaminado, pero con De La Hoya fue la consagración. Así es. La consagración. Ahora, una de las cosas de Oscar De La Hoya que por ahí se escucha con mucha frecuencia, que dicen que no es mexicano, porque nació en Los Ángeles. Y era tanto esa controversia, licenciado de la Mora. Por cierto, en la pelea contra Pacquiao, él tenía en la esquina a Nacho Beristain. Así es. Y Pacquiao tenía Freddie Roach. Tremendos entrenadores. Claro, uno de los mejores entrenadores. Los mejores. Cuando empezó su carrera profesional, Oscar De La Hoya subía utilizando las dos banderas, la de México y la de Estados Unidos. Inclusive en muchas de sus peleas, que por cierto empezaban con esta canción que escuchamos de Vicente Fernández, se entonaba el himno nacional mexicano y decía en honor a sus padres. Pero fue tanta la crítica que recibió Oscar De La Hoya, al grado que inclusive después de que De La Hoya le ganó a Julio César Chávez en 2 ocasiones, lo noqueó en 2 ocasiones, Oscar De La Hoya recibió amenazas de muerte. Y lamentablemente dejó de utilizar la bandera mexicana y ya no quiso, obviamente, utilizar el himno nacional mexicano. Y entonces él decide, como su padre era nacido en México, sacar la nacionalidad mexicana. Le otorgan la nacionalidad. Él habla, desde que lo conozco, yo lo conocí por una historia que te comenté, que fuimos a Anaheim con el equipo de Aguascalientes a un juego de exhibición. Así es. Y él lanzó la primera bola. Fue en los 90s o no, al principio de los años 2000. Al principio de los 2000, ¿no? Al principio de los 2000. Lanzó la primera bola porque jugaba en un equipo mexicano. Era el último juego de exhibición entre los Angelinos y un equipo de béisbol mexicano. Y De La Hoya lo consiguieron para que lanzara la primera bola. Cuando lanzó la primera bola se fue al suite ahí con lo que nos habían dado la directiva de Angelinos a platicar con nosotros. Su español, perfecto español, de veras. Parecía que estaba educado en México. Tremendo muchacho, estuvo con nosotros como 3, 4 entradas, lo disfrutamos mucho, nos acordamos mucho de ese detalle tan fino que tuvo, pero a lo que voy es que su español era perfecto, es perfecto. Entonces, digo, ¿por qué le vas a...? Además, su padre, no sé si su madre también era mexicana, pero... Las dos. Bueno, entonces, de acuerdo a la Constitución mexicana, él es mexicano, es considerado mexicano. Por supuesto. Es cuestión que hagan el trámite y inmediatamente le dan el pasaporte. Era automático. La única situación que comentábamos antes del programa con don Fernando era el hecho de la denominación mexicano por nacimiento que se da. Y realmente no es por nacimiento. Es mexicano porque le corresponde constitucionalmente el hecho de ser hijo de padres mexicanos. Así es. Yo creo que mexicano por nacimiento, si hubiese nacido en el consulado de Montebello, California, dentro de él, sí. Y es mexicano por nacimiento, mínimo, ¿verdad? Sí, ese es un detalle que a mí me llamó la atención. Yo le saqué a mis hijos la nacionalidad mexicana y me llamó la atención. Lugar de nacimiento, Laredo, Texas. Y lo decía el acta de nacimiento, mexicano de nacimiento. ¿En Castaños? ¿Dónde? No, en Laredo, Texas. No hay bien. Ahora, sus padres eran de un pueblito que se llama Francisco y Madero en Durango. En ese pueblito quieren muchísimo a Oscar De La Hoya por el hecho de que pues es un gran filántropo, le gusta muchísimo ayudar a la gente. En ese pueblito metió la luz, metió el drenaje. La verdad, es un hombre que a través de toda su carrera... ¿Y fue cuando estaba activo o después? No, estando activo. Estando activo, qué bueno. De hecho, yo tengo unos amigos que eran clientes míos y de apellidos De La Hoya, y eran precisamente de ese pueblito. Pero dicen ellos, me decían que no tenía nada que ver. Le dije, no puede ser. Son de un pueblito de no sé cuántas gentes. Se apellidan De La Hoya, un apellido tan singular, tienen que ser familiares. Oye, yo le decía... Ellos no sabían, pero... Hubo mano negra. Después les platico un chiste. No, este hombre
aparte de ser un gran boxeador y llegar a ser campeón del mundo, la medalla de oro, en Los Ángeles él construyó una secundaria, una preparatoria, se llama Oscar de la Hoya, ahí en Los Ángeles. Él le prometió a su madre, antes de ir a las Olimpiadas, su madre estaba enferma de cáncer de mama, y él le dijo que él iba a ganar la medalla de oro. Lamentablemente su madre falleció, y en honor a su madre, allá en Los Ángeles, California, en un hospital, él formó, y ya está el hospital, pero él aparte construyó un centro para el tratamiento de cáncer de mama, y tiene una fundación que se llama Fundación Oscar de la Hoya. O sea, esa es la cultura norteamericana. Es de admirarse lo que hizo Oscar de la Hoya, porque también cuando terminó su carrera de activo boxeador, se perdió en el vicio, en las mujeres. Lamentablemente. En el alcohol, y afortunadamente lo superó. Así es. Y luego hasta promotor se volvió y ha hecho muchas obras de beneficio por lo mismo, por su manera de ser. En su carrera como promotor, licenciado de la Mora, le ha ido tan bien, y casi la mayoría de sus peleas de él y de las que él lo ha promocionado han sido en Las Vegas. Bueno, en Las Vegas hay un día que se llama Oscar de la Hoya Day, precisamente por los ingresos que ha generado. Claro. Y hay una gran posibilidad. Él está entronizado en el Salón de la Fama en el 2014, lo entronizaron, y hay una gran posibilidad de que sea entronizado como promotor también al Salón de la Fama. Qué bueno, ojalá. Si así sucede, amigos, va a ser el primer boxeador promotor en el Salón de la Fama. El primero en la historia. La verdad, pues yo me enorgullezco porque pues él es mexicano, aunque haya nacido en Los Ángeles, mexicano. Yo también, nomás el apodo no. El Golden Boy. Bueno, y tampoco le perdonamos que haya noqueado 2 veces a Oscar de la Hoya. Chávez. A Julio César Chávez. Ya en la postimería de la carrera. Sí, en la parte final. Y al Maromero Páez. Al Maromero Páez también lo noqueó. Es un payaso el Maromero Páez. A él le quitó uno de los campeonatos que ganó. Y realmente es un payaso. Exactamente. Sí. Realmente es un payaso. Salió de un circo. Salió del circo. Otra de las cosas que tiene Oscar de la Hoya, que él grabó un disco. Entró a la cantada, un long play de 13 canciones, y muchos de los arreglos y composiciones de ese disco, que inclusive fue nominado a un Grammy. Era un estuche de monerías. No, por todos lados. Es el dueño de la revista The Ring. Es una revista antiguísima. Así es. Muy famosa. Ahora él es el dueño de esa. Yo la veía en los 50 ya. Yo todavía no nacía, Chito. ¿Eh? Todavía no nací en los 50. Ah, bueno, no, él tiene poco que lo compró. Y Mario, él fue dueño, y no sé si todavía lo es, del Dynamo de Dynamo, Houston. Dynamo de Houston. Houston Dynamo. El 25%. Y estuvo De la MLS. estuvo de la LMS, del fútbol soccer, y ya- estuvo ya cerquitas. fue campeón el Dynamo. El Dynamo, sí. Ya fue campeón. Él estuvo cerquitas de comprar acciones de los Dodgers de Los Ángeles también. No, es un hombre que le ha ido muy bien, no nada más como boxeador, como promotor, sino también como empresario. Y es un hombre muy, muy querido. Debe de ser muy inteligente, ¿eh? Sí. Él estudió para arquitecto, pero bueno, creo que en el boxeo le dejaba más dinero que arquitecto, pero no, le funciona muy bien la cabeza, la verdad, y habla muy bien. Hay un documental que a mí me gusta mucho, lamentablemente, es La Guerra México-Estados Unidos, que lo pasan a través de History Channel. El narrador de ese documental es Oscar de la Hoya. No, te digo, ¿en español o en inglés? En inglés, y me parece, no estoy seguro si en español, me parece que lo escuché en español también, pero yo lo escuché en Es que inglés. el español de él es perfecto, de veras. Sin haber estudiado en México. No sé dónde lo estudió, dónde lo aprendió, pero te lo digo porque cuando estuve ahí con él, con nosotros, era de acá de nosotros, de México. Pues primero, No le notaba la diferencia. Primero con su papá y su mamá, ¿no? Necesariamente. Pero fíjese que a veces no tiene nada que ver. No. Yo tengo 3 hijos, y el más chico batalla mucho para el español, y me da mucho coraje. a Yo veces. también. Yo tengo nieto que no, Sí. no batalla para hablar en español. Sí, y en la casa mi hijo escuchó puro español. Digo, ¿cómo es posible? Una de las cosas de la carrera de Oscar de la Hoya como boxeador, él sostuvo 223 peleas como amateur, perdió 5. Y como profesional, Chito,
tuvo 39 victorias y tuvo 6 derrotas. Pero fíjense, de las 5 derrotas que tuvo como amateur, 2 fueron a manos de Shane Mosley, como amateur. Un boxeador que le ganó 2 veces a De La Hoya, pero un boxeador muy gris. Digo, de veras. Sugar Shane Mosley. Sí, no sé cómo se las daba para salir adelante, pero nada vistoso, nadie queríamos verlo, ese boxeador. De verdad. Pues a De La Hoya le ganó como en el amateur 2 veces y en el profesional de las 6 derrotas que tuvo De La Hoya, 2 se las ganó. O sea, 4 veces se enfrentó con Shane Mosley y las 4 veces las perdió. ¿Y con Chávez? Con Chávez 2 veces perdió. Bueno, ahí le fue Hasta muy con mal. el Macho Camacho también peleó. 2 veces Peleó ganó. con el Macho Camacho, efectivamente. Imagínense nada más, Chávez, Pacquiao, Camacho. No, de los mejores boxeadores de su época fueron, acuérdense, empezar en 130 libras y luego terminar... Félix Trinidad. Tito Trinidad. Ahí perdió su primer combate. Sí, fue su Chito. primero, que lo perdió. Y- Y te lo veníamos platicando hace rato, yo lo vi la pelea por televisión y la llevaba ganada Oscar De La Hoya. No sé por qué dejó de ser más ofensivo en los últimos rounds de la pelea. Y Ahí fíjate, fue- en esa ahí le pelea- costó la victoria. Sí, en esa pelea con Tito Trinidad, creo que Tito venía de estar invicto. Pero aún así le ganó como quiera a Golden Boy. Los dos estaban invictos. Sí, Los dos estaban invictos. Ahí perdió por primera vez en su carrera. Y en ese combate, licenciado de la Mora iba ganando, pues claramente Oscar De La Hoya. Así es. Pero como en el 10º round había contratado a un entrenador muy famoso y le dijo, ya tienes la pelea ganada. Muy famoso, pero muy malo. Muy malo. Pues sí. Dejó de tirar golpes, entonces Tito Trinidad se fue al ataque y le ganó claramente los 2 últimos episodios. Eso fue la diferencia. Pero, sin embargo, yo vi claramente que ganó De La Hoya. Ajustado, pero claro. Y le comentaba yo a Chito de que en una ocasión, hablando en un programa de televisión con unos boxeadores, promotores, y el que lo estaba entrevistando no sabía mucho de boxeo. Y le dijo, a ver, explícame cómo es eso. Un boxeador que gana 10 rounds, los primeros 10 rounds, y pierde los últimos 2, ¿quién es el que gana el combate? Y dijo el tipo, todo depende si el promotor es Don King. Si es Don King, y Don King era el promotor de Tito. Qué atrevido, ¿no? Algo parecido pasó ahora la semana pasada con Figueroa, ¿eh? Para mí lleva a perder la pelea y los últimos rounds los ganó. Sí, y se la dieron, a él. Oye, Fer, ¿De La Hoya subió al Super Welter o no? Sí, Sí, sí. fue super pluma, ligero, super ligero, welter, super welter y medio. De hecho, creo que Super Welter peleó con Arturo Gatti, ¿no? El canadiense, ¿no? Con el Arturo Gatti, un extraordinario boxeador, ya hablamos de él. Era de lo mejor que había en ese entonces. Así Bueno, es. lo noqueó Oscar De La Hoya y también peleó con Pernell Whitaker. A mí me encantaba ver ese peleador, El Chicharito le decían. Whittaker. Y también fue controversial porque estuvo muy pareja, le dieron la decisión a Oscar De La Hoya, pero por ahí no quedaron muy contentos. Y yo me acuerdo, amigos, de Pernell Whitaker, porque peleó aquí en San Antonio, en el Alamo Dome, implantó récord de entrada en el Alamo Dome, hubo 70,000 aficionados. Estaba Chávez tratando de conquistar el título welter y el campeón era Whitaker. Y al final la decisión fue un empate. Y me van a perdonar, pero esa pelea la perdió de calle Julio César Chávez. Así es. Fue el agresor, iba para enfrente. ¿Tú viste la pelea, Chito? La vi por televisión, claro. Sí. Y, Y la Whittaker, perdió, pero de calle. zurdito, pero defensivo, No, a mí me encantaba ver a Whittaker, ¿eh? Muy excelente boxeador. habilidoso. Sí, muy rápido. Bueno, pero cuando peleó con De La Hoya fue parecido y le dieron la victoria a De La Hoya y todo el mundo dijo... Y pues la de Oscar De La Hoya con Floyd Mayweather, también muy pareja. Para mí, De La Hoya ganó la pelea. Muy parejo. Fue parejo. una decisión dividida. Dividida, un juez se la Pero dio. para mí ganó De La Hoya, pero Y hoy que se trató el tema con Oscar De La Hoya, el Golden Boy, Chito. no es el Golden Boy número 2. Golden Boy 2. Número 2. Pero lo que sí no me vas a negar, Chito, es que ver a Oscar De La Hoya pelear era un deleite. Sobre todo, tenía mucho que ver el rival, por supuesto, pero el estilo de La Hoya a mí me gustaba mucho, ¿eh? No, ¿cómo no? El estilo de La Hoya, Yo lo fui a ver fajador, en varias ocasiones y siempre un con lleno buen absoluto. punch. Y ahí decían que los aficionados habían cambiado un poco cuando peleaba De La Hoya. ¿Tú no has visto peleas de Arte Aragón?
No, en serio, no, de veras. No, yo Vean no. una de ellas, vean una de ellas. Bueno, ahora las podemos ver en YouTube, ¿no, Chito? Una gran Nomás no ventaja. vean la de Carmen Basile, porque Carmen Basile le puso una paliza. Cuando iban a ver a De La Hoya, el 50% de los aficionados eran mujeres. Pues, Oscar De La me Hoya, imagino, campeón ¿verdad? del mundo, 10 campeonatos, 10 cinturones, campeón en 6 divisiones y un orgullo para los mexicoamericanos y para Eso- los mexicanos. Bueno, pues esta tarde en Jueves del Recuerdo conocimos un poquito más de Oscar De La Hoya.